Buenos días, estas son las monoticias, ¿qué tal? Luego ya vamos a volver a la normalidad, pero es un tema que hay que tratar de tratarlo con rigor. Resulta que ayer vimos este vídeo de Xaime da Pena, por eso da pena. Vimos este vídeo y bueno, lo pasé un poco sin pena ni gloria porque no sé si me lo pasasteis o lo he recomendado por Twitter y me pareció importante, pero como no tenía mucha idea, pues simplemente vimos el vídeo y poco más. ¿Cuál es el tema? Que esto no es así, pero sí, más o menos, bueno, os los voy a explicar. ¿Qué decía Xaime? Vamos a recordarlo, es un minutillo. No os preocupéis. A partir de mañana el gobierno controlará, es decir, esto lo publicó el día 27, a partir del 28... todos los procedimientos penales. Adiós al juez instructor, ahora Adiós. será la Fiscalía. Mañana lo aprueba el Consejo de Ministros. Se reforma la ley de enjuiciamiento criminal. Adiós a la democracia. Adiós a la independencia judicial, para que lo entendáis, porque es muy heavy. Gracias, Jaime, por ayudarnos a entender esto. Tú como abogado nos explicas las cosas muy bien. A ver. O sea, si ahora mismo hay una denuncia, la Fiscalía, que depende del gobierno, dice si archivarla o no. O sea, puede que no se llegue a abrir ni la causa, que se incoen diligencias previas. Pero bueno, nosotros con una venda, caso omiso. Es muy heavy. Por ejemplo, no se abriría el procedimiento de Begoña, porque depende de la Fiscalía y vemos lo que hace la Fiscalía. Siempre actúa en favor y bajo la instructa del gobierno. Compartirlo es muy heavy, pero es lo que hay. Mañana se aprueba por el Consejo de Ministros. Adiós a la democracia. Esto no es así exactamente, ni de momento ni de lejos. Sí que es lo que busca el gobierno hacer, pero de momento no es así. DJ Raúl del Sol vio, cuando estaba haciendo la edición, me dijo, oye, pero esto no puede ser así, esto tiene que tener algo raro porque si se aprueba ha tenido que ser un decreto ley, pero no leo en ningún sitio que haya sido decreto ley, pero Televisión Española está diciendo que lo han aprobado. Entonces, ¿esto cómo es? Mono investigado a toda hostia para el directo. Espero decirlo todo bien, ¿vale? Desde luego, mejor que Xaime da Pena, abogado, probablemente lo vaya a explicar. Exactamente, es lo que se pretende. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pues bueno, aquí nos vamos a informar a una página de reconocido prestigio como RTV, que no nos va a mentir. Y nos dicen, el gobierno aprueba la reforma que deja las investigaciones penales a fiscales y limita la acusación popular. O sea, deja las investigaciones penales para los fiscales y además limita la acusación popular, que, mira, esta parte no me la he mirado, lo de que limita la acusación popular, pero gracias RTV por decírnoslo. Pero también RTV te dice, entrará en vigor en enero de 2028 y no afectará a las causas ya abiertas. A las ya causas abiertas, o sea, gracias periodistas diplomados que trabajáis en RTV por escribir así de bien y revisar así de bien vuestros textos. Os los corrige un mono, literalmente, y Suma rechaza una parte y tal. Vale. Tú dices, el gobierno aprueba la reforma que deja las... Entonces esto, Xaime da Pena te ha dicho que el gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado esta reforma legal y Televisión Española te dice que han aprobado esta reforma legal. Entonces, claro, lo que me decía Raúl era, el gobierno no puede aprobar una ley a menos que sea un decreto ley, que eso es en casos muy extremos, de extrema necesidad y tal. No puede decir, oye, que yo quiero que, yo qué sé, quiero hacer una ley por la que haya que teñir toda la hierba de azul, como ayer el burro, ¿no? Y la voy a sacar mañana. Esto es una ley a partir de mañana porque yo lo digo. No, coño, tiene que ser una cosa pues necesaria e importante. Y cuidado con los decretos leyes, como las leyes que cuando haces pop ya no hay stop, no, esas son otras. Cuidado con los decretos ley porque el gobierno lo aprueba diciendo que es de extrema necesidad, se tiene que debatir en el Parlamento y aprobar. Si el Parlamento lo rechaza, ese proceso tarda 30 días, que durante esos 30 días esa ley es vigente y se puede aplicar, como ocurrió durante el tema de las inyecciones y las mascarillas y todo eso, que aprobaron, no recuerdo qué exactamente, pero aprobaron una ley, luego se tiró para atrás, pero en esos 30 días que estaba ahí como en vigor, pues sí que pudieron aplicarla. Entonces, cuidado con los decretos ley. En este caso no es un decreto ley, sino que es una proposición de ley. Es un proyecto de ley, eso es. Luego os lo explico, el gráfico está ahí. Bueno, Televisión Española te dice, el gobierno aprueba esta reforma, como en plan, ya está, esto ya está, ya está. A la vez te dicen que entra en vigor en enero del 28. Entonces, por un lado no puede ser decreto ley, porque el decreto ley entraría en vigor ya mismo. Pero, entonces, ¿por qué dicen que lo han aprobado? Aquí ya dicen, el Consejo de Ministros ha dado luz verde, ya no es aprobar, ya es como dar luz verde, ya como, me parece bien.
Ya no es que te lo apruebo. Claro, igual no es aprobar, igual es dar su aprobación. Que claro, que es una cosa que han presentado ellos mismos, también es lógico que den la aprobación, ¿no? Según el gobierno, esto es para europeizar y modernizar nuestros procesos penales porque somos muy modernos. Es curioso que un gobierno tan acosado por temas judiciales quiera modernizar tanto la justicia, ¿no? Que Bolaños dice que no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028 porque ahora se va a remitir para su tramitación. Es decir, esta ley no está aprobada. Lo que han aprobado es el gobierno ha aprobado este proyecto de ley, lo pasa al Congreso, el Congreso lo debate, tal, no sé qué, y luego si lo aprueban, con las enmiendas que pongan, porque igual por lo que decía Sumar, ¿no? A mí me parece mal que esto de que se limite la acusación popular. Yo quiero ser acusación popular, no me limites. Y entonces ellos dicen, bueno, pues eso lo quitamos, el resto vamos a dejarlo. De hecho, igual esto puede ser un cebo para que la peña, de hecho Sumar está en el gobierno, o sea, le pueden decir, oye Sumar, tú es como que te opones a la parte de la ley. Quitamos esta parte que nos la suda y la parte gorda, la importante, que ahora os diré cuál es, esa la dejamos esa la metemos. Y hacemos como que sí, que ha pasado enmiendas y tal, y hemos reformado, nos hemos puesto de acuerdo todos los partidos y tal. Entonces, la ley no está en funcionamiento. La ley en sí sería una especie de, no sé si voy a decir... una vez aprobada, sería una especie de golpe de Estado a la judicatura o no sé cómo llamarlo, pero bueno, sería, digamos que traspasar parte del que tiene el Poder Judicial, pasárselo al Poder Legislativo, con lo cual ya estamos ahí, camino de Venezuela. Otras páginas, como esta del noticiasjurídicas.com, te dice que el Consejo de Ministros aprueba el proyecto, ya no dice que aprueba la reforma, no, aprueba el proyecto de reforma, el proyecto de la nueva ley de enjuiciamiento criminal que moderniza el sistema, lo moderniza muchísimo, tras 143 años de vigencia, tal. Bueno, aquí esto lo dicen mejor, aprueba el proyecto, aunque, bueno, por lo menos te dice que aprueba el proyecto, no aprueba la reforma, porque dicho así, es que claro, pasamos de aquí, de aprueba el proyecto, a aprueba la reforma ya directamente, y de aquí ya esto entra en vigor mañana. No entra en vigor mañana, esa ahí me da pena. Le he pedido a GPT que me haga un gráfico no, una tablilla para explicar. Primero vamos a empezar a aprender de leyes, yo primero. Como es GPT, pues bueno, hay cosas que han quedado un poco así. Decreto ley. Lo impulsa el gobierno, entra en vigor. Al publicarse en el BOE, tiene efecto inmediato y se tiene que convalidar en 30 días por el Congreso o queda anulado, ¿vale? Eso sería el decreto ley, que no es esto, porque esto no entra en vigor hoy, o sea, entra en vigor en teoría en 2028. Ahora sí puedo decir que es culpa del editor todo esto. Efectivamente, es culpa del editor. Yo esto lo comenté ayer en plan, paso. Y de repente, no, esto hay que explicarlo bien. Pues lo explicamos bien. ¿Pero qué cara de golfos y drogadictos tenéis? ¡Borrachos! Esto se usa en casos urgentes extraordinarios y ya está. Bueno, pues esto ya lo he explicado. El decreto ley no es esto, porque hubiera entrado en vigor el día 28 ayer. El proyecto de ley, ¿qué es el proyecto de ley? Lo impulsa el mismo gobierno también. Luego entra en vigor tras aprobarlo el Congreso más el Senado y se publica en el BOE y entonces luego ya entra en vigor y hay que hacer una tramitación completa, pues eso, debate, enmiendas y todo lo que hemos dicho. Y bueno, esto sin más. Y luego la proposición de ley, que es otra distinta, por eso antes he dicho es proyecto, proposición. La proposición de ley lo propone un grupo parlamentario o el Senado o una que pase por ahí, también lo propone, pero no lo propone el gobierno. Y es el mismo trámite que el proyecto de ley, pues se tiene que debatir, se tiene que aprobar y se publica en el BOE. El tema es, como lo ha propuesto el gobierno, podría ser una de estas dos, pero decreto de ley no es porque hubiera sido de aplicación inmediata, con lo cual es un proyecto de ley y es un proyecto de ley, no es una ley, ni es nada que haya entrado en vigor ya, ni vaya a entrar ya. Esto se tiene que debatir. Otra cosa es que luego pues se aplique lo mismo que para la investidura del presidente, que se diga, yo te doy esto y tú apróbame esto. Y se acabe aprobando. Si se acaba aprobando, esto sería pues bastante parecido a eso, a lo que os he dicho, trasvasar poder de los jueces al gobierno. Entonces os voy a explicar esta ley en profundidad. ¿Qué cambia esta ley? Cambia el mandato del fiscal general, en este momento el que está ahora está en tela de juicio. La amplían de 4 a 5 años. Hasta ahora eran 4 años, pues vamos, más o menos subía un partido, nombraba a su propio fiscal, porque el gobierno, el partido el gobierno de ese partido, el partido de ese gobierno, es el que designaba al fiscal general, ¿no? Entonces lo nombraban y estaba los 4 años que duraba la legislatura, más o menos, pues no lo nombraban nada más llegar, pues entonces, bueno, yo qué sé, unos meses o medio año más en la siguiente legislatura estaba el mismo fiscal.
Aquí lo que dicen, que se amplía de 4 a 5 años, es para que no coincida exactamente con la legislatura y tal, y evitar que, pues eso, que cada gobierno designe a su propio fiscal general según llegan, ¿no? Eso está muy bien, pero claro, como las legislaturas son de 4 años y estos serían 5, pues el primero que se designe, entre que tú te pones y te estás quieto, designas al fiscal y más o menos le quedan 2 años, 3 años y medio. 3 años y medio, con lo cual está en la siguiente legislatura ya año y medio que no lo pueden mover. Y al siguiente que nombren, ya ese año y medio más, a ver que soy de letras, más 3 años y medio, acabaría esa legislatura y todavía le quedarían, bueno, que estaría mucho tiempo el fiscal este y que cada legislatura se alargaría más porque se nombraría más tarde. Que soy de letras, que me dejéis en paz con las matemáticas. Muchas gracias, señor Pelagiano, por tu apoyo al canal. Bueno, esto por un lado, lo de los 4 a 5 años, que ellos lo dicen que es para que no coincida exactamente, pues por limpieza y tal, y al final es un poco para que cuando acabe mi legislatura, el siguiente gobierno no pueda mandar al fiscal, oye, investígame a estos hijos de la anterior legislatura. Por cierto, Raúl, convendría meter el meme mucho de Sánchez diciendo la fiscalía de quien depende, porque es que aquí en este extracto, para que no se haga aburrido, mete cada 5 segundos a Sánchez diciendo eso. No, cada 5 segundos no, pero sí que haría falta meterlo bastante. ¿Qué más cambia? Bueno, cambia eso, ¿no? Amplían el mandato del fiscal general. Régimen de instrucción. Se limita la posibilidad de que el gobierno dé órdenes directas al fiscal general en casos concretos. ¿Vale? Entonces, lo que hacen es que cualquier comunicación entre el gobierno y la fiscalía tiene que ser por escrito y se tiene que publicar, se tiene que hacer pública. Esto busca aparentar más transparencia, pero realmente no cambia el aumento de poder del nombrado, ¿no? Y el tema es que cuando esté un gobierno, un fiscal general no afín, ese gobierno tiene que, todas las comunicaciones que haga con él, las tiene que hacer públicas. Evidentemente, si el fiscal es afín, se van a comer un día una mariscada y le dicen, oye, hazme esto, hazme lo otro, y eso no consta en ningún lado. Pero el gobierno que tiene un fiscal en contra no puede reunirse con él de tapadillo y decirle, hazme esto y hazme lo otro. Entonces, esto al final lo que hace es eso, que el gobierno que tiene un fiscal afín pues pueda mangonear y tal, y el que no, pues no. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Que esto se le puede volver en contra al gobierno que lo propone, pero de momento, ellos verán así a corto plazo o a medio o largo plazo y dirán, no, de momento vamos a tener al nuestro. ¿Por qué? Por lo que voy a decir ahora a continuación, pero vamos a seguir. Y la tercera cosa que cambia es la reforma de funciones, que es muy importante, que es donde se trasvasa poder de los jueces a los políticos. Se le da a la Fiscalía la dirección de las investigaciones penales, en lugar de a los jueces de instrucción, ¿vale? Los fiscales van a tener muchísimo más poder porque van a ser los que deciden si una causa se investiga o se archiva. Entonces, ahora mismo, en teoría, esta ley no va a ser retroactiva y no creo que los grupos de la Cámara acepten que se haga retroactiva. Pero cualquier escándalo, como de quién depende la Fiscalía, pues va a coger, yo qué sé, oiga, que la mujer del presidente la hemos pillado con no sé qué. Archivada, dice el fiscal, y ya está. El papel de los jueces en este caso va a ser simplemente como un juez de garantías que tiene que comprobar que se hace todo conforme a derecho, con lo cual si esta ley es así y la Fiscalía tiene la potestad de archivar, la Fiscalía archiva y el juez de garantías dice se ha hecho conforme a derecho y entonces tienen el argumento de decir no, esto se ha archivado pero con tutelado judicial. Esto no ha sido que el gobierno diga, no, esto hay un juez no, el juez simplemente ha dicho, sí, esto se ha hecho según pone en la ley. Pues vale, sí. Pero no, y lo van a vender como no, pero un juez ha certificado esto, cuidado. Esto no se ha hecho así en plan de que el presidente ha dicho que se archive y se ha archivado. Pues sí va a pasar así, pero van a hacer como que no. Entonces, como al fiscal general lo sigue nombrando el gobierno, sigue habiendo conflicto de independencia y además más gordo porque hasta ahora el fiscal tenía unas atribuciones y ahora va a tener muchísimas más potentes. Entonces, ¿cuál podría ser el plan del gobierno? Si hubiera un plan detrás, si no fuera una ley que quieren reformar, pues porque tocaba, porque Europa, porque hay que ser modernos. Muchísimas gracias al Mupita Kou por tu apoyo al canal. Ahora mismo el fiscal general del Estado se le nombró en 2022 y el mandato actual es de 4 años. Entonces terminaría en agosto de 2026. Las elecciones generales, si se agota la legislatura, serían para finales del 27. Entonces, ahí el gobierno tendría un año y medio más o menos para nombrar un nuevo fiscal general, el que ellos quieran, o incluso renovar a este
que también lo está haciendo. ¿Qué hace la nueva ley? Como amplía el mandato, en teoría para intentar que no coincida con la legislatura y tal, lo que no hace es cambiar a quién lo nombra. Porque una cosa que no ha hecho la ley es decir, oigan, pues vamos a hacer estas atribuciones a la Fiscalía, pero para garantizar la independencia judicial vamos a hacer que no sea el gobierno el que nombre al fiscal general, sino que lo haga Perico el de los palotes, que lo haga el Congreso, que voten todos los partidos a su candidato, yo qué sé, que sea una persona apolítica, no. Esa parte no la han tocado, por lo que sea no les interesa dejar de ser ellos los que nombren al gobierno, o sea, los que nombren al gobierno no, los que nombren al fiscal. Entonces esa parte no la han tocado y estábamos en que la legislatura, el mandato actual del fiscal general termina en agosto del 26, las elecciones serían en finales del 27 y en enero del 28 entraría en vigor esta ley. Con lo cual, según la han propuesto, luego eso puede cambiar. El escenario que yo planteo es, si el gobierno actual va a estar hasta finales del 27 y el mandato actual del fiscal general es del 22 al 26, termina un año antes de las elecciones, si la nueva ley se aprobase antes del 26, porque aunque entre en vigor en el 28, no quiere decir que se tenga que aprobar en el 27. Se puede aprobar este mismo año, se puede aprobar el año que viene, o sea, no tiene por qué aprobarse antes. Si la nueva ley se aprueba antes de que venza el mandato de este señor, el gobierno podría nombrar un nuevo fiscal o renovar el actual y ya tendría un mandato de 5 años. Ese nuevo fiscal tendría mandato desde el 2026 hasta el 2031. Y de hecho, si lo quieren apurar más, podrían dilatar procesos para que la ley se apruebe en el 27 y el nuevo fiscal tenga mandato del 27 al 2032. Pero bueno, pongamos que se aprueba en el 26 y ese fiscal, cuando entre en vigor la ley, tendría ese mandato un poco más largo. Se comería toda la legislatura siguiente, que va del 27 al 31. Este fiscal estaría del 26 al 31, aunque gobernase pues la derecha, imaginaos, ¿no? Y seguiría dirigiendo las investigaciones penales, porque ahora ya hemos comentado esto, que la investigación penal pasa de los jueces a los fiscales. Y entonces, resumiendo, el gobierno lo que hace es reforzar el poder de la fiscalía y amplía su mandato justo antes de dejar el poder, de modo que si cambia el signo político, el nuevo gobierno se encuentra con una fiscalía nombrada por el anterior y blindada durante 5 años. Para que esto ocurriese, tienen que ocurrir 2 cosas. Que la ley entre en vigor antes de agosto de 2026, claro, esto es importante, sí, que yo he dicho que eso podría hacer en el 27, pero no. Tiene que ser antes de que acabe el mandato del actual fiscal general para que el nuevo que nombren ya se le aplique esta ley, porque no es retroactiva. Si no se le aplica al siguiente, ya no tendría que agotar sus 4 años y luego ya se aplicaría al siguiente, entiendo. Y que el gobierno tenga mayoría parlamentaria, o sea, billetitos patos, para aprobarla como ley orgánica, que hace falta mayoría absoluta. Si eso pasa, el efecto sería justo el que estábamos hablando. El gobierno saliente deja colocado un fiscal general de 5 años y el gobierno entrante no puede meter mano en la fiscalía porque no. Entonces ya no funcionaría lo de la fiscalía de quién depende. Están por ahí cerrando, yo no sé si lo oís, pero me está molestando un huevo. El tema es ese, que el gobierno que entra ya no podría decir la fiscalía de quién depende, a menos que sea el gobierno que ha nombrado a ese fiscal. En eso estamos. Esto es lo que se pretende, que repito que es un golpe, no sé si es un golpe de Estado, pero es un golpe a la separación de poderes. Y nada, ya para terminar esta disertación sobre este tema, quería aclararos qué hacía antes un juez de instrucción y qué es lo que hacía el fiscal y qué es lo que va a hacer ahora el juez de instrucción. El juez de instrucción hasta ahora lo que hacía era dirigir la investigación penal, ordenaban diligencias, pues intervenir teléfono, registros, entradas en domicilios, incautar movidas, tomar declaración a testigos, víctimas, decidir si se abre o no una causa o si se archiva. Controlaba a la policía judicial, les decía que investigar, cómo, cuándo. Decidía medidas cautelares, pues eso, prisión provisional o que retirar pasaportes, fianzas, etcétera. Y después ya el juez de instrucción ya lo pasaba a un juez para que lo juzgara, pero todo este previo de investigaciones y tal lo hacía el juez instructor. Buscaba la verdad en la fase inicial y garantizaba los derechos del investigado. De hecho, se decía que el juez instructor era el dueño de la causa. El fiscal en este modelo actual, ¿qué hace? Interviene pero no tiene peso. Pedía diligencias, pues por ejemplo, pedimos que se cite a declarar a Manolo. El juez decía, pues no, y no se le citaba. O sea, eran como sugerencias, ¿no? Cuando ya la instrucción había terminado, sí que ejercía la acusación, pero dependía del juez. No podía decidir por sí mismo si abrir o cerrar un caso, ni mandar a la policía que haga nada, ni nada. ¿Qué pasa ahora con la ley nueva? Pues eso, lo que hemos dicho. Los fiscales van a instruir la causa, van a investigar ellos y los jueces simplemente hacen lo de garantías que os he dicho.
El fiscal dirige la investigación, ordena diligencias, coordina a la policía, decide qué se investiga y qué no se investiga, que eso es lo importante. Bueno, y también es importante qué se investiga, porque igual hay una chorrada que le quieres imputar a tu enemigo político y dices, pues vamos a investigar esto, que yo qué sé, que le vimos comiendo un sándwich sin pagar en yo qué sé, en el Foster's. El juez de garantías, en este caso, solo interviene para autorizar algunas medidas que limiten derechos, como acceder a un domicilio, pinchar un teléfono, cosas así. O sea, eso el juez sí que tiene que revisar que esto se haga conforme a derecho o autorizarlo, pero no interviene más. Y una vez que el fiscal ya termina la investigación exhaustiva, ya presenta la acusación ante el juez, el que se dedica a juicios, y es otro juez distinto al de garantías. Básicamente, hasta ahora los jueces eran los que investigaban los delitos y los fiscales solo pedían, y con la nueva ley esto se invierte. Los fiscales investigan, los jueces solo revisan que esto se ha hecho bien, que no se ha traspasado ninguna ley en la investigación. Esto da una sensación de más ágil y moderno, pero en la práctica significa que quien controla la fiscalía de quien depende, controla las investigaciones penales en España. Y otra cosa importante es el tema de el archivo. Lo he dicho ya, pero hasta ahora solo un juez independiente, supuestamente independiente, porque luego sí sabemos que hay jueces que son afines a ciertos partidos y tal, pero un juez independiente hasta ahora era el que decidía si se archivaba o no una causa. Y ahora va a ser el fiscal, que el fiscal depende del fiscal general del Estado, que depende de quién depende la fiscalía, de quién depende. Esto significa que, bueno, la cadena de mando de la fiscalía puede decir que se investiga y que no, sin intervención judicial directa, que se traduce en que es el gobierno el que decide si una causa se archiva o no. Tenemos muy, muy presente, o yo por lo menos lo tengo, todos los ministros diciendo que se archivara la causa contra Begoña Gómez, que no había nada, que se archive la causa. No se archivaba, pero porque el juez no lo archivó. Pero si no, si es la fiscalía la que lo tiene que archivar, la fiscalía... Es que la propia fiscalía pidió que se archivara la causa. Entonces, en esta nueva ley, la fiscalía va a decir de entrada, aquí no hay nada, se archiva, y a tomar por culo. Ya está. Porque claro, el juez de garantías interviene para revisar que las investigaciones se hagan dentro de la ley. Pero ante el archivo no interviene. O sea, la ley esta mierda de denuncia se archiva. Pues se archiva. El juez ni pincha ni corta. Así que en esas estamos. ¿Qué os ha parecido? ¿Que os vais a otros canales para que os expliquen estas movidas y os las explica el mono también? Qué guay, ¿no? Que tanto dato mata a relato. Así que nada, yo lo siento mucho, Sai me da pena, pero yo, tío, no me puedo fiar de los siguientes vídeos. Que me paséis un vídeo de Sai me da pena, diré, pues me da pena, pero no le puedo dar validez. O lo que diga tendré que investigarlo como buen juez instructor que soy ahora mismo. Deberé investigarlo. O como futuro fiscal también deberé investigar estas acusaciones que se lanzan desde estas movidas, ¿no? Y como decís por el chat... Mopongo. Básicamente va a pasar eso. Van a decir, yo qué sé, hemos visto en directo en televisión al presidente apuñalando a una persona. Y entonces van a decir que se investigue. Y va a decir la fiscalía, Mopongo. Y ya no se investiga. Y ya no se... Eso ya se queda libre. En fin. Dice Raúl del Sol que le va a tocar resumir esto que he dicho, pero va a quedar muy guay en el resumen. De pronto ha surgido esta mierda. ¿Tengo yo pruebas? Как мы знаем, самые известные диджеи играют транс. Ведь это именно то направление, о котором мы могли насладиться сегодня, здесь и сейчас. Что такое транс, выясняла Рейн. Скажите, а что за музыка играет сейчас? Насколько я не ошибаюсь, по-моему, транс. Транс, замешали транс играет. Ну, к транс-музыке как бы мы относимся позитивно. На самом деле, вот, транс-музыка вообще представляет себя, это музыка, которая объединяет людей, вот, музыка для большой арены. Мало людей, очень мало людей для такой музыки, очень мало. Что за направление музыки